Reynoso, directora del área de protección de datos y Legal Tech en Tobar ZBS. Hoy vamos a hablar sobre protección de datos, específicamente los derechos ARCO. ¿Qué son estos derechos ARCO? Nos referimos a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que permiten a los titulares de los datos personales manejar o controlar de mejor manera el tratamiento de sus datos. Estos derechos están contemplados en diferentes regulaciones a nivel internacional, como por ejemplo la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en Ecuador, la Ley Federal de Protección de Datos Personales de México y el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Empecemos con el derecho de acceso a los datos personales. A través de este derecho los titulares tienen o pueden solicitar información sobre qué datos suyos están manejando un responsable del tratamiento de datos personales, una entidad específica, y cómo están siendo utilizados, es decir, cuál es la finalidad del uso de estos datos personales. Entonces, entre este tipo de información o este tipo de acceso consta qué información se ha proporcionado, para qué se está utilizando esta información y a qué terceros se han comunicado. Un ejemplo práctico es, por ejemplo, si te registras de una tienda en línea, haces una compra, ingresas tus datos personales, posteriormente podrías solicitar a esa empresa que te informe qué datos tuyos están siendo almacenados, para qué los están utilizando y por cuánto tiempo se almacenarán. Es clave para tener claridad y control sobre la información personal que se está manejando a través de ese responsable. Pasemos al derecho de rectificación de datos personales. Este es un derecho que te permite corregir cualquier dato que esté incorrecto o esté desactualizado. Si una entidad tiene información inexacta sobre ti, puedes pedir que se rectifique para que reflejen los datos correctos. Un ejemplo práctico de esto es si has cambiado tu domicilio, has cambiado tu dirección de correo electrónico, puedes solicitar al responsable del tratamiento de datos personales que rectifique y actualicen esos datos de manera que no recibas información en lugares que ya no corresponden, como por ejemplo ese domicilio anterior o ese correo electrónico anterior, y se reciba la información en el lugar adecuado y actualizado. Sigamos con la cancelación de los datos personales. Este es el tercer derecho cuando hablamos de esos derechos ARCO y consiste en solicitar que tus datos personales sean eliminados cuando ya no sean necesarios para los fines para los cuales se obtuvieron en un principio. Recordemos que el tratamiento de datos es específico para ciertas finalidades y una vez cumplida la finalidad del tratamiento de esos datos personales deberían ser eliminados. Entonces este es un derecho de cancelación o eliminación de acuerdo a diferentes regulaciones, se lo conoce de esa manera también. Un ejemplo es imaginar que hemos dejado de utilizar los servicios de una empresa o que ya no quieres que esa empresa tenga tus datos personales. Puedes pedir que se elimine tu información de su base de datos. Sin embargo, este es un derecho que también tiene ciertas excepciones, es decir, las empresas pueden solicitar o pueden indicar ciertas excepciones a este derecho debido a que están obligadas a seguir o continuar con ese tratamiento de datos por una cierta razón, es decir, puede ser una obligación legal, puede ser una obligación fiscal o incluso puede ser una obligación contractual, por la cual necesitan todavía mantener tus datos personales pese a que ya no estás utilizando algún servicio o ya no estás adquiriendo algún producto. Finalmente, vamos al derecho de oposición. Este es un derecho a través del cual puedes oponerte al tratamiento de tus datos personales bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, si no quieres que tus datos se utilicen para fines de marketing. En un principio seguramente otorgaste tu consentimiento para recibir ciertas comunicaciones de marketing de diferentes empresas. En lo posterior puedes oponerte y solicitar ya no recibir esas comunicaciones de marketing. Entonces, este es el ejemplo más práctico que ocurre en este tipo de derechos. ¿Cómo podemos ejercer estos derechos ARCO? Hay que recordar que en principio los derechos se solicitan directamente al responsable del tratamiento de los datos, es decir, lo solicitaría un titular de ese dato personal a la empresa que los está manejando. Se tiene que enviar una solicitud con la suficiente información y explicación del tipo de derecho al que estás accediendo y la información suficiente que permita identificar a ese responsable que tú eres efectivamente el titular de esos datos personales. Hay diferentes plazos de respuesta de parte de los responsables sobre esta petición de alguno de estos derechos.
Depende de la regulación. En Ecuador, por ejemplo, tenemos un plazo de 15 días para responder estas solicitudes. En la Unión Europea, por ejemplo, tenemos un plazo de un mes para responder este tipo de solicitudes. Ahora, las respuestas son variadas. El responsable podría aceptar la petición y proceder a acceder, rectificar, cancelar, eliminar esos datos personales. Puede negarse por los motivos, por ejemplo, que habíamos topado, estas ciertas excepciones de obligaciones legales, fiscales, contractuales, entre otras, o incluso se puede solicitar más información que les permita sobre todo identificar que el titular del dato es quien dice ser. Si es que no responden, si es que el titular del dato personal no recibe una respuesta dentro del plazo legal que corresponda de acuerdo a su regulación, ese titular puede acudir a la Autoridad de Protección de Datos Personales para solicitar que el ejercicio de sus derechos sean respetados. Los beneficios de estos derechos finalmente se refieren a que el titular tenga el poder sobre sus datos personales, pueda acceder a la información y pueda tener cierto control sobre sus datos personales. Son derechos que están reconocidos en la mayoría de las regulaciones de esta materia, que siguen principalmente el modelo de la regulación europea.